Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. ¡Qué alegría volver a coincidir con usted! Yo soy Génesis R. Cruz y le doy la bienvenida a la emisión número 925 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias por abrirnos un espacio en su día. Tal vez usted nos escucha desde una radio comunitaria, mientras trabaja, mientras viaja, cocina, camina o simplemente haciendo una pausa. Y nos alegra muchísimo acompañarle. Cada semana emprendemos un recorrido por Mesoamérica para acercarnos a las historias que muchas veces no ocupan los grandes titulares, pero que sostienen la vida de nuestros pueblos, comunidades que se organizan, personas que defienden derechos humanos, luchas por la justicia, la memoria, el ambiente y la dignidad. Porque informar también es escuchar, es conectar territorios y hacer visibles las voces que todos los días construyen esperanza y transformación. Escuchemos los titulares del informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. En México, Semillero reúne voces para analizar la guerra contra la humanidad. En Panamá, organizaciones reafirman su rechazo a la megaminería. En Nicaragua, Ortega recibe el rechazo internacional tras anunciar el fin de las elecciones en ese país. En Guatemala, un recorrido por el legado antifascista de Tina Modotti y mucho más. En México, Surciendo el Planeta promueve el cuidado ambiental desde el arte. En Guatemala, alza en combustibles provoca protestas y bloqueos. En Honduras, crece el escepticismo sobre un eventual encarcelamiento de Juan Orlando Hernández. Y en Latinoamérica, familias afectadas por los sismos en Venezuela piden distribución equitativa de la ayuda humanitaria. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Bueno, queremos enviar un abrazo fraterno y celebrar todo este esfuerzo de comunicación popular alternativa que está haciendo el Centro de Producción Voces Nuestras. Que sigamos haciendo relajo, que sigamos haciendo alegría para transformar y dignificar la vida de la gente. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En México. Durante 5 días, comunidades, organizaciones y pueblos de distintos territorios se dieron cita en Chiapas, México, para compartir experiencias y construir una reflexión colectiva sobre las múltiples expresiones de la guerra que atraviesan la vida de los pueblos. El encuentro abordó temas como la militarización, el extractivismo, el desplazamiento, la migración y la defensa de los territorios. Escuchemos el reporte de Iván Fernández desde Radio Guaya. Semilleros zapatistas, espacios de reflexión y de lucha compartida. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos. Los semilleros zapatistas son espacios de encuentro, aprendizaje y organización creados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y las comunidades autónomas zapatistas. El nombre semillero hace referencia a un lugar donde se siembran las semillas, pero en este caso se trata de sembrar conocimientos, experiencias, organización y conciencia colectiva. Los semilleros buscan transmitir la experiencia de más de 3 décadas de autonomía zapatista. En ellos, las comunidades comparten cómo han construido sus propios sistemas de gobierno, sus propios sistemas de educación, de salud y de justicia, sin depender del Estado. La plena autonomía. También estos semilleros zapatistas tienen un fuerte componente político y ético. Para el zapatismo, un semillero es un lugar donde se cultivan valores como el trabajo colectivo,
la participación de las mujeres y hombres en igualdad, también el respeto a los pueblos originarios, la defensa de la tierra y el territorio y solidaridad entre comunidades. Este año, en julio, se realiza el semillero Guerra contra la Humanidad, las poblaciones y la naturaleza bajo asedio. Es un evento que se lleva a cabo en el estado de Chiapas y que congrega a diferentes colectivos de activistas, organizaciones sociales, pueblos campesinos y, por supuesto, comunidades indígenas. Escuchemos algunas de las palabras de las personas que acudieron al llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, pues yo creo que lo importante de estos encuentros es que justamente pues los políticos, ¿no? del mundo, la derecha, el fascismo, pues se organizan y tienen justamente este tipo de reuniones en donde se reparten el mundo. Y pues lo que nos toca a nosotros como resistencias y organizaciones que luchamos por la dignidad y por la vida, pues es justamente encontrarnos en diferentes espacios, y uno de estos es acá con los compañeros zapatistas, ¿no? Encontrarnos diferentes organizaciones, diferentes pensamientos que convergen y que están por el mismo sentido, que es pues luchar por la vida, por la dignidad. Entonces es una manera de hacer justamente este frente, ¿no? Porque justamente la palabra semillero es dejar eso, ¿no? Semillitas para que después puedan florecer. Bueno, pues la relevancia es el encuentro de muchas resistencias, la palabra de muchas personas que en distintos territorios, desde distintas maneras de desarrollarse, académicos, artistas, etcétera, dan su palabra y su diagnóstico y ayudan mucho a hacer un mapeo de la situación actual, y en consecuencia nos ayudan mucho a saber cómo por dónde continuar la resistencia, la rebeldía, con quiénes articularnos, ¿no? Por dónde están las luces y los caminos para seguir pues en esta lucha que es de largo aliento y que pues se encuentran generaciones, se encuentran distintas luchas, se encuentran distintas personas de altísima valía, y pues digamos que solo el zapatismo tiene esa capacidad de conjugar pues esos perfiles. Hola, soy Raúl Romero y estamos aquí en el semillero desde Chiapas, este semillero que han convocado los compañeros del ZLN, que lleva por título Guerra contra la Humanidad y Guerra contra la Naturaleza. Me parece que es un encuentro clave. Los encuentros zapatistas siempre han sido muy importantes porque convocan al pensamiento crítico, convocan a reflexionar, a pensar, convocan a ver qué momento estamos viendo como comunidad, pero también convocan a la esperanza, al diálogo, al encuentro, a seguir luchando, a seguir resistiendo. Y pues aquí estamos además encontrándonos con otros amigos, amigas, amigoas también, ¿no? Que no solo vienen a escuchar, a compartir su palabra, sino que también están en distintos territorios resistiendo. Entre los temas que se discuten están la militarización, corporaciones criminales, campamentos de esclavitud, ranchos agrícolas y la explotación y trata de personas, reclutamientos forzados, el fracking en nuestra región, sobre todo en la parte norte del Golfo de México, extractivismos, megaproyectos energéticos, migración, despojo de los pueblos originarios y un tema también muy sensible que, aunque no es mexicano, nos compete a todos y todas: la masacre y el genocidio que el Estado de Israel comete contra el pueblo palestino. La experiencia y la lucha de las comunidades zapatistas inspira y alienta a otras luchas en otros territorios. El camino de autonomía recorrido por el ZLN debe ser replicado por los pueblos indígenas, por los pueblos originarios de todo el continente. Para la elaboración de este reportaje, yo soy Iván Fernández, Radio Guayacocotla, la voz campesina. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. En Panamá, la defensa del agua y los territorios volvió a reunir a las organizaciones sociales y ambientales en Panamá durante la conmemoración del Día Internacional contra la minería a cielo abierto. Desde distintos sectores reiteraron que proteger los bienes comunes es una responsabilidad colectiva.
A continuación, el reporte de Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. El 22 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto, una iniciativa surgida en 2009 e impulsada por activistas mexicanos y canadienses para denunciar la destrucción de ecosistemas y visibilizar los graves impactos sociales y ambientales que genera esta práctica, también conocida como megaminería. La megaminería es desarrollada principalmente por grandes empresas para la extracción de minerales como oro, cobre, coltán y uranio. Este proceso implica la remoción masiva de suelo y roca, así como el uso de sustancias químicas, entre ellas el cianuro sódico para separar los minerales de interés. Además, requiere grandes cantidades de agua, energía y combustibles, lo que genera importantes afectaciones sobre los ecosistemas y las comunidades cercanas. En el marco de esta conmemoración, en Panamá se realizó un encuentro ciudadano frente a la Iglesia del Carmen, con la participación de diversas organizaciones sociales y ambientales. Escuchemos declaraciones de Alibel Pizarro, socióloga e integrante del movimiento Panamá Vale Más sin Minería. Alibel Pizarro, del movimiento Panamá Vale Más sin Minería. Hoy 22 de julio celebramos en Panamá, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo un día conmemorativo contra la minería metálica a cielo abierto. Es un flagelo en nuestro continente, en países como Perú, Chile, República Dominicana, Panamá, Argentina y muchos otros, donde el extractivismo atenta contra la vida, contra la salud de las personas, las comunidades, nuestros bosques y nuestros medios de vida. Estamos una vez manifestándonos en Panamá contra la minería y exigiendo al gobierno el cierre definitivo, un proceso seguro y ordenado de la mina de Donoso, la mina de cobre, una mina cuyo contrato fue declarado inconstitucional en 2023 con un fallo de la Corte, pero también desde el año 2017 y 2021. Así que seguimos reclamando cierre seguro, ordenado y definitivo, porque Panamá vale más sin minería. La actividad recordó que la defensa del territorio no corresponde únicamente a las comunidades directamente afectadas, sino que involucra a toda la sociedad. Desde el campo hasta la ciudad, desde los jóvenes hasta los pueblos originarios, el llamado sigue siendo el mismo: proteger la vida, el agua, la tierra y el futuro de las próximas generaciones. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. El pasado 19 de julio, durante el acto conmemorativo del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de 80 años, afirmó ante sus simpatizantes que en el país no volverá a haber elecciones. Ortega, quien gobierna Nicaragua desde el 2007, ha impulsado una serie de reformas constitucionales que concentraron el poder en el Ejecutivo. Desde el 2017, además, eliminó a los principales partidos de oposición y mantuvo únicamente a agrupaciones políticas señaladas por amplios sectores como partidos zancudos, por su papel de respaldar y legitimar los procesos electorales controlados por el oficialismo. Las declaraciones del mandatario generaron reacciones inmediatas dentro y fuera del país. Gobiernos como los de Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Bolivia y otros expresaron preocupación por el anuncio y por el deterioro de la democracia en Nicaragua. Por su parte, personas opositoras nicaragüenses en el exilio, muchas de ellas también desnacionalizadas por el régimen, calificaron las declaraciones de Ortega como una confirmación de la ausencia de democracia e instaron a la comunidad internacional a respaldar iniciativas que permitan la realización de elecciones libres, transparentes y con garantías para la ciudadanía.
El opositor exiliado Enrique Martínez señaló que las palabras de Ortega evidencian lo que distintos sectores han denunciado desde hace años. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desmanteló por completo el sistema democrático para perpetuarse en el poder. Evidentemente es una noticia fuerte, ¿verdad? Porque las palabras que utilizó Ortega evidencian sinceramente su cobardía. Sin embargo, con los años de experiencia que ha adquirido, cuando Ortega sale de esa manera, es cuando evidentemente está ante la mayor presión internacional, ante la mayor presión social y el trabajo coordinado que hemos venido realizando los distintos grupos actores de la oposición prodemocrática. Y tengo que decirlo así con transparencia, es también una respuesta a lo que yo llamo lo que hemos encaminado estos últimos años, una estrategia de en vez de ir respondiendo a la dictadura, ir adelantándonos los pasos del régimen Ortega Murillo en nuestro país. Y cuando hablo de adelantar los pasos, es que como opositor fuera del país no nos hemos quedado con los brazos cruzados, y que tengo que utilizar esa palabra ya que el secretario de Estado lo utilizó. Hemos estado totalmente activos, y entre una de las cosas de estar activamente es lograr consolidar alternativas políticas, y por eso Ortega hace alusión a ese tema de los partidos políticos que surgen y las agrupaciones que supuestamente son financiadas por Estados Unidos, pero déjeme decirle que eso es mentira. Son financiadas por el sudor de los nicaragüenses, pero más que dinero, por la convicción de un cambio en nuestro país. Entonces yo recibí esa noticia, sinceramente viendo a un Ortega débil, viendo a un Ortega cada día buscando cómo afianzar su régimen autoritario, pero que sabe que cada una de sus decisiones tienen un costo político transversal, no solo para él, sino para toda la cúpula que ocupa el poder político en Nicaragua. Ortega, si bien ahora lo quita oficialmente, pero tristemente los nicaragüenses llevamos décadas, años sin lo hemos poder visto de facto. Nuestro derecho al voto legítimamente. Lo vimos en el 2021 y lo señalaba la Cancillería de Costa Rica, que desde ese momento el régimen es ilegítimo, y lo hemos posicionado internacionalmente. Lo que viene a hacer, como tú lo mencionabas con mucha precisión, es que Ortega se quita la careta por el mismo miedo a poder enfrentarse a las reglas de la democracia y dice no van a haber elecciones. ¿Será que no tuvo la capacidad de lograr ese alineamiento de todos sus partidos zancudos, como siempre ha sido parte de la historia reciente de las elecciones de nuestro país, que no logró poder alinear esos factores para montar esa farsa electoral que tenía prevista para ejecutarse? Lo que aquí Ortega nos está expresando, sinceramente, es que es una derrota absoluta de lo que nosotros consideramos el llamado al pueblo nicaragüense a defender sus derechos civiles y políticos. En tanto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó al gobierno nicaragüense a garantizar el derecho a todas las personas a elegir y a ser elegidas mediante elecciones libres. Horas después, la copresidenta Rosario Murillo matizó las declaraciones de Ortega en medios oficialistas y aseguró que en Nicaragua sí habrá elecciones, aunque afirmó que se realizarán bajo el control de las instituciones nacionales, sin injerencias externas ni bajo las condiciones planteadas por la oposición. Desde 2017, Nicaragua ha sido ampliamente cuestionada por la comunidad internacional por la falta de elecciones libres y competitivas. El oficialismo controla las principales instituciones del Estado, incluyendo el sistema electoral, y los procesos de votación se han desarrollado sin observación internacional independiente ni garantías de transparencia. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Casi siempre pensamos en seguridad digital, justo como dices, como una práctica individual,
que si la hago bien o no afecta directamente mis datos y mi individualidad. Pero la cosa es mucho más compleja que eso. Tenemos una caja negra básicamente en donde la población soltamos información, pero no tenemos control de qué pasa con estos datos y que fácilmente pueden ser utilizados y nos pueden afectar directamente. Si mi celular es retenido por un oficial de policía, no solo va mi información, va la información de mi organización, de las personas con las que me contacto, de mi círculo. Ahí toca tomar medidas para que esta información, tanto la mía como la otra gente, no esté vulnerada. Y nos toca entender esa dimensión de las posibilidades de vulneración de datos. Entonces, ¿cómo empezamos a cuidarnos y a cuidar a quienes nos rodean en el territorio digital? Activa la autenticación en 2 pasos. Usa contraseñas largas y diferentes para cada cuenta. Mantén actualizados todos tus dispositivos. Verifica el origen de enlaces y archivos antes de abrirlos. Revisa los permisos que das a las aplicaciones. Navega usando Firefox y cuando sea necesario, utiliza una VPN. Compartí información sensible por aplicaciones con cifrado de extremo a extremo, como Signal. Y sobre todo, habla de seguridad digital dentro de tu organización, colectivo o comunidad. Entonces, 1, si vamos a ser públicos, hacerlo con plena conciencia. 2, apreciar la información y cuidar nuestra información privada, porque nos vulneramos a nosotras y a nuestro entorno, no solo a nosotras mismas. 3, tener respaldo de la información y respaldo en espacios realmente seguros. Respaldos tanto de datos como de cuentas, como de acceso a cuentas, y también pensar en este respaldo y en el cuidado de lo físico y lo emocional. ¿Quiénes van a ser quién es nuestro círculo de apoyo en caso de que nos afecten de forma digital o presencial, pero de qué manera la tecnología nos puede servir para eso? Y yo creo que también no permitir, porque es sumamente común que cuando pensamos en medidas extremas de seguridad digital, no permitir que esto nos quite la alegría de utilizar las redes y utilizar el entorno digital. Si querés más información, lee el artículo completo en revistamiradasmoradas.com. En Guatemala, Christiane Barkhausen, ganadora del premio Casa de las Américas por su ensayo Tina, Verdad y Leyenda, dejó una profunda huella en varios continentes. Su investigación rescató la dimensión política, internacionalista y antifascista de Tina Modotti, una mujer cuyo legado trasciende su reconocida obra fotográfica. Tras años de recorrer archivos, recopilar testimonios, Barkhausen también dejó como herencia el archivo histórico Tina Modotti en Italia y promovió la declaratoria del 2026 como el año de Tina. Desde Guatemala, Herbert Reyes nos comparte la siguiente nota. Mi nombre es Valeria Boatti. La figura de Tina Modotti es en el mundo el de una mujer antifascista, que hizo de la fotografía una herramienta para mostrar las luchas de los pueblos del mundo. Y mucho, mucho más. Mi nombre es Lorena Lores, soy artista argentina y desde Buenos Aires quiero sumarme al homenaje a Christiane Barkhausen Canale, escritora y periodista, pero por sobre todas las cosas, luchadora feminista. Cuando tuve la oportunidad de conocer a Christiane fue haciendo un trabajo de reivindicación de la figura de Tina Modotti y me dio muchísima ternura y me hizo sentir muchísima admiración por este trabajo tan necesario que es rescatar de la historia a estas heroínas que fueron invisibilizadas por la misma y que es tan importante recordar. Me daba mucha ternura ver con admiración que hablaba de otras mujeres. Fue sin duda un ejemplo de sororidad, de militancia y de lucha contra este mundo patriarcal que ha relegado a las sombras infinidad de mujeres que fueron trascendentales. Yo hoy siento de aquí desde el sur que el mundo es mucho menos bello sin Christiane. Me despertó mucho cariño. Fue para mí un placer y un orgullo conocerla y ahora va a ser ella, Christiane, la que tenemos que rescatar y divulgar su labor como ejemplo
de militancia, de sensibilidad, de empatía. Así que marcha al cielo, un abrazo y un beso hermoso para Cristian. Dicen que por la Italia ya en el siglo pasado nació una de esas almas que dejan huella y legado. Es el destino de una niña que hizo historia. ¿Qué tal? Soy Genaro Lozano, embajador de México en Italia. Christian Barkhausen dedicó su vida a preservar la memoria de Tina Modotti. Es considerada una de las principales biógrafas de la fotógrafa friulana, un puente cultural entre México e Italia. Su dedicación y su pasión por Tina Modotti se ve reflejado en el archivo Tina Modotti, que la ciudad de Monefro ha recogido y que honra el trabajo de Christian. La vamos a extrañar muchísimo, el mundo cultural está de luto. El puente que ella tejió entre América Latina e Italia es sin duda sólido, y el trabajo de Christian seguirá siendo nutrido por todos los amigos, todos los colegas, los artistas, por la comunidad que la acompañó a lo largo de estos años, a lo largo de los 5 festivales internacionales que dedicó a Tina Modotti en Monefro, y por supuesto por la ciudad de Monefro, cuyo alcalde ha decidido preservar también el archivo de Tina Modotti que construyó Christian, y también por supuesto por su compañero de vida, por Giorgio, quien continuará con su trabajo. Fotógrafa, activista y libertaria, retratando a los pueblos, Tina revolucionaria. Tina no quita fotos vanas, ella busca las... En homenaje a Christiane Barkhausen, compartimos fragmentos de pensamientos políticos, humanos y compromiso. Tenía que venir un terremoto para sabotear nuestro proyecto. Mamma mia, lo siento. Ay, qué horror. Herbert, 20 minuti fa è stata fue proclamado el año Tina Modotti. Yo estoy todavía con el italiano. Hace más o menos media hora, y con gran aplauso lo ha hecho Ada. También ha hablado el hijo de Fanny Edelman, que era la secretaria general de la Federación Democrática Internacional de Mujeres en los años 80, y él ha leído de la autobiografía de Fanny Edelman los recuerdos de Fanny, de Tina, de su amistad en la guerra de España. Yo crecí en los años después de la Segunda Guerra Mundial, y poco a poco supe, también en la escuela y por lo que contaban los amigos de mi madre, de la política de la Alemania nazi contra los judíos, los campos de concentramiento y el hecho de haber matado con gas 6 millones de hebreos. Creciendo pensé que nada podría superar esa barbarie desencadenada de mi país, de la Alemania. Ahora en estos meses, en estos años, viendo lo que sucede en Palestina, me ha enseñado que sí, que es posible al menos igualar la misma brutalidad. La diferencia es que los campos de concentramiento no fueron filmados, no hubo filmaciones que pasaron por la televisión o que podías ver en tu celular. Hoy los medios de comunicación están transmitiendo día a día las escenas bárbaras del genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo de Palestina. Lo estamos viendo y estamos indefensos. No tenemos medios para decir stop a esta barbarie, a este genocidio. Una lección de este genocidio, realmente no sé si tenemos tiempo de aprender esa lección, porque este capitalismo actual, que está totalmente desnudo ante los ojos de todos, usa las guerras como la de Israel contra el pueblo palestinense, también la de Ucrania, lo usan como posibilidades de ganancia.
Ya están hablando de la riviera que van a hacer de Gaza en el futuro. Hablan de un Eldorado del negocio de inmóviles para construir hoteles y balnearios en una tierra donde han amachado miles y miles y decenas de miles de mujeres, niños y civiles en general. Y también en Ucrania ya se están reuniendo para discutir cómo pueden hacer ganancia de la futura reconstrucción de la Ucrania. Así que las guerras, el capitalismo usa las guerras ahora también para aumentar las ganancias. El señor que está con la camisa blanca es un famoso fotógrafo ruso, se llama Andrei Samatuga. Y él tiene casa acá en Bonefro y somos bien amigos. Él está más o menos como Perico, un poco borrachón, pero muy simpático. Y trae siempre personas muy interesantes, como la mujer rubia a su lado, que es una famosa actriz rusa que habla un poquito de alemán. Y en un film que no sé quién lo hizo, ella hizo el rol de la Martha Göring, del nazista alemán Göring, Hermann Göring. Y bueno, yo aquí, menos mal que estoy desenterrando de las profundidades de mi memoria lo ruso que aprendí hace 60 años, no, hace 65 años y casi nunca utilicé, pero todavía me recuerdo, así todavía puedo comunicar con ellos. Está tranquilo. ¿En qué lengua debo hablar? Ay, Dios mío. No, tengo una confusión porque aquí ahora hay alguien que habla solo español y después alrededor hablan en italiano y en mi cabeza se está formando una cosa muy rara, una lengua nueva. Oh, qué serio. Y yo mandando de fotos y vídeos de fiestas y tú trabajando. Bueno, eso se debe a la diferencia de horario, creo. Yo no trabajo en la divulgación de actualidades como un periodista que escribe para un periódico o uno que trabaja en la radio y habla sobre las actualidades. Lo mío son libros que no coinciden siempre con la actualidad. Pienso que todos los que tienen algún tipo de voz y de posibilidad de divulgar las verdades sobre Palestina, las verdades sobre los crímenes de guerra y el genocidio de Israel, las verdades sobre los nefastos planes que tienen Trump, Tony Blair y Netanyahu para Palestina, y también que pueden decir algo sobre las acciones de los que son solidarios con Palestina en Europa, deben divulgar esto en todos los medios y todas las posibilidades que tienen. Quita la fototina, quita, para seguirnos mostrando las cosas de la vida que han estado pasando. Mira si estás presente, que aquí te estamos cantando. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En México. En medio de la pandemia, un grupo de mujeres en México dio vida a Surciendo el Planeta, una colectiva que apuesta por el arte textil, el reciclaje y el trabajo colaborativo como una forma de fortalecer el cuidado del ambiente. A través de bordados elaborados con telas reutilizadas, mujeres de distintos territorios y países construyen un gran bosque de esperanza que invita a repensar nuestra relación con el planeta. Desde Radio Tzinaca les compartimos el siguiente reporte. Les saludamos, amigos y amigas de América Latina y el Caribe, y compartimos el trabajo de la colectiva Surciendo el Planeta, que nació en noviembre del 2020 en el imaginario y el activismo de un futuro mejor para el planeta. Dora, Gabriela, Wendy y Claudia, integrantes de la misma, visitaron Radio Tzinaca para compartir su labor. Mi nombre es Claudia Cruz y pertenezco a la colectiva Surciendo el Planeta. Es un proyecto que iniciamos en el 2020 en pandemia. Posteriormente
hicimos un grupo de WhatsApp en donde nuestra intención era seguir imaginando un mejor futuro para el planeta, cuidando el planeta, el medio ambiente. Y lo que hacemos nosotros es bordados, hacemos artivismo, bordados con tela reciclada. Se nos ocurrió hacer un bosque de esperanza. Son unos bordados que tienen ciertas características para que se puedan ensamblar y formar un gran bosque con una diversidad de así mismo como el ecosistema. Éramos 14 mujeres en ese momento, la mitad casi argentinas y mexicanas. Lanzamos una convocatoria a redes sociales. Ese año se llevaba a cabo una conferencia sobre el cambio climático que organiza o que hace la ONU, y después de esa convocatoria llegaron a Glasgow 157 bordados de 10 países. Fue un éxito la convocatoria y pensamos que se pueden hacer cosas desde el individual, después en comunidad y ahora global, así lo imagino yo, porque esto ha trascendido a diferentes países. Ellas comparten que a través del arte también se puede cuidar el territorio. Pues el arte nos toca de manera muy distinta. Aquí no nomás estamos proponiendo hacer arte como lo que vemos en los museos, de que es distante y no hay que tocarlo, siempre está la línea amarilla y es algo de allá que solo podemos mirar, sino que realmente estamos proponiendo que todo el mundo participe en esta forma de arte. El bordado es algo que muchísimas comunidades desde hace tiempo, la creación textil es más antiguo que el bordado mismo. Y entonces de alguna manera nos convoca a participar en esta actividad que hacemos. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido su trabajo? Hemos recibido comentarios de que realmente sienten que la gente percibe en nuestras instalaciones otra mirada, otra forma de relacionarse con la vida, con la naturaleza. No me gusta tanto la palabra naturaleza porque pareciera que nosotros no somos, parece que la naturaleza es allá afuera donde crece el verde, pero en realidad nosotros también somos naturaleza. Mucha gente nos ha dicho que al ver todo el bosque instalado junto es abrazador, conecta otra vez con la ternura, con el cariño, con el cuidado de la tierra, un abordaje diferente, digamos. Con información de Azalia Alondra Zainos, se despide Maribel Vázquez desde Radio Comunitaria Tzinaca en la Sierra Nororiental de Puebla, en México. En Guatemala. El aumento en los precios de los combustibles ha generado cierres de carreteras, protestas en redes sociales y cuestionamientos desde el Congreso al gobierno del presidente de Bernardo Arévalo. Mientras crece el malestar ciudadano, distintos sectores advierten sobre el impacto que esta alza podría tener en el costo de la canasta básica y exigen medidas para contener sus efectos. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, nos informa Juan Pablo Montenegro. El alza en el precio de los combustibles generó inconformidad en la población guatemalteca este 21 de julio. Desde las primeras horas se observó el incremento en las gasolinas y el diésel. El galón de 95 octanos con un valor de 41 quetzales con 9 centavos, equivalente a $5.39. 91 octanos con un valor de 40 quetzales con 9 centavos, equivalente a $5.26. Mientras el diésel con un valor de 42 quetzales con 29 centavos, equivalente a $5.55. El gremio de taxis de la ciudad mostró su rechazo con el cierre de la ruta interamericana y otros espacios de circulación vehicular, acción que se extendió hasta horas de la tarde y generó diversas opiniones en la población. El impacto de la economía de los hogares preocupa al gremio obrero, así lo expresa un guatemalteco originario del departamento de Sololá, ubicado al occidente de la ciudad capital. En realidad es preocupante el alza, pero también hay que ser conscientes que no toda la culpa la tiene el gobierno. También es importante decir que está bien manifestar, pero también es muy puntual hacerlo en los lugares correctos. Pues en la forma que lo veo, los puntos de presión serían las aduanas, a los lugares en donde llega ya el combustible, porque el combustible no está en las carreteras, está en las principales aduanas del país, también en la Cámara de Comercio, que es donde pues muchas veces se le ponen los precios al consumidor final.
Aldo Dávila, exdiputado del Congreso y activista por los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, respaldó las expresiones de rechazo al aumento de los precios. Guatemalteco realmente ya no se puede. Hoy ya empiezan a haber manifestaciones válidas. Quien esté en contra de la manifestación o anda volando o no siente el vergazo del costo del combustible y por ende de la canasta básica, del gas propano, del traslado de alimentos, del traslado de güiros de los colegios. Elmer Morales, diputado de la actual legislatura del Congreso de la República, expresó ante los medios de comunicación que la población le pida acciones al presidente Bernardo Arévalo. Yo creo que el tema del alza de los combustibles, en principio yo le pediría a la población de acercarse al Palacio Nacional y pedirle al señor presidente que tome las acciones correspondientes. Nosotros como Congreso tomamos las acciones, yo creo que ya se le dio el tiempo suficiente al Ejecutivo para que tome las acciones pertinentes. Por su parte, el Ejecutivo expresó que las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos generan incertidumbre en los mercados internacionales de hidrocarburos. Siendo Guatemala un país 100% importador, las variantes en los precios internacionales impactan directamente en el bolsillo de las guatemaltecas y los guatemaltecos, según un comunicado del Ministerio de Energía y Minas. Se espera que las manifestaciones continúen en los próximos días. En redes sociales circula una convocatoria para el 24 de julio. Sin embargo, ningún gremio la ha confirmado. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, Juan Pablo Montenegro Rojas. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Hace casi 20 años comenzó una movilización. Una ciudad se puso de pie. Después se sumaron nuevas voces, nuevas organizaciones, nuevos países, una misma convicción. Que ninguna niña, niño o adolescente enfrente la violencia sexual en soledad. 20 años caminando juntas y juntos. Porque hoy una niña, niño o adolescente podría estar viviendo violencia sexual y muchas veces ocurre en lugares donde deberían sentirse seguros. Porque en América Latina y el Caribe casi 1 de cada 6 mujeres jóvenes reporta haber sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Porque la violencia sexual puede dejar huellas profundas en la salud mental, en los vínculos y en el bienestar de una persona durante años. Porque muchas víctimas sobrevivientes siguen enfrentando barreras para ser escuchadas, protegidas y acceder a la justicia. ¿Por qué seguimos caminando? Porque nadie merece atravesar esto en soledad. Porque escuchar, creer y acompañar puede cambiar una historia. Y porque levantar la voz y sostener esas historias puede cambiarlo todo. Seguimos caminando porque aún queda mucho por transformar. Este 9 de agosto, súmate al movimiento regional de solidaridad con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. En Honduras. En Honduras, diversos sectores de la sociedad y especialistas en derecho consideran poco probable que el expresidente Juan Orlando Hernández sea enviado a prisión cuando regrese al país. Mientras tanto, su equipo de defensa busca que enfrente el proceso judicial en libertad, amparado en una suspensión temporal de la orden de captura. Desde Radio Progreso, Yolani Pérez nos amplía esta información. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. El próximo 26 de julio se tiene previsto que el expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico e indultado por Donald Trump, Juan Orlando Hernández, retorne al país. De acuerdo con declaraciones del exintegrante de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MASI, Alex Navas, los hondureños no deben de tener expectativas que el exmandatario Juan Orlando vaya a la cárcel, porque el sistema de justicia lo protege. El caso Pandora 2 fue procesado por la MAXI y ejecutado por la UFERCO y presentado creo el año antepasado ante los tribunales de justicia. Creo que el año antepasado fue presentado.
Por eso es que él presenta un requerimiento para presentarse en libertad, ¿verdad? Una presentación voluntaria, y que al final por estos casos de Pandora 2. Entiendo yo de que la mayoría de los de Pandora 2 están libres, tienen sobreseimiento provisional, tienen sobreseimiento definitivo, y que al final pues tendrá el mismo resultado, ¿verdad? Tendrá un sobreseimiento definitivo o provisional por la estructura del andamio de proteger políticamente y judicialmente a las personas que están vinculadas a actos de corrupción de alto impacto. ¿Qué medida debe de pedir el fiscal que esté en la audiencia de declaración de imputado en contra de Juan Orlando Hernández bajo su conocimiento jurídico? Mire, como son casos que tienen que ver con lavado de activos, con abuso de autoridad, con falsificación de documentos, con fraude, yo creería que deberían de pedir la prisión preventiva, ¿verdad? Pero ya cuando le quitan la orden de captura y lo hacen que se presente voluntariamente, al final lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, es que le va a dar medidas sustitutivas a la prisión, y en la audiencia inicial lo que va a hacer es que le van a dar el sobreseimiento definitivo. Alex Navas, ex integrante de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Será a través del aeropuerto Palmerola que el próximo domingo se espera el arribo del expresidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, y quien fue condenado a 45 años de cárcel por el delito de narcotráfico en un tribunal de la Corte Sur de Nueva York. Desde Radio Progreso en Honduras para el Contacto Sur, un reporte de Yolani Pérez. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Los estados facilitarán el ejercicio del derecho a la reunión o protesta pacífica. Los estados deberían planificar adecuadamente las concentraciones y garantizar que la toma de decisiones sea transparente. Las fuerzas de seguridad y los agentes del orden deben adoptar todas las medidas razonables para comunicarse con los organizadores de las reuniones y/o los participantes en ellas en relación con las operaciones policiales y las eventuales medidas de seguridad. La obligación del Estado de facilitar incluye la responsabilidad de prestar servicios básicos como la regulación del tráfico, asistencia médica y servicios de limpieza. Los agentes del orden deben estar correctamente capacitados para facilitar las reuniones. La formación debe incluir aptitudes interpersonales como una comunicación, negociación y mediación eficaces que permitan a los agentes del orden evitar la intensificación de la violencia y minimizar el conflicto. Ninguna persona puede ser objeto de detención o reclusión arbitrarias. En Latinoamérica, las familias afectadas por el doble terremoto ocurrido en el estado de La Guaira, en Venezuela, continúan enfrentando las consecuencias de esa emergencia. Mientras avanza la llegada de la ayuda humanitaria, personas damnificadas piden a las autoridades venezolanas garantizar una distribución equitativa de todos los recursos para atender a las comunidades afectadas. Desde Venezuela, José Blanco, de Radio Fe y Alegría, nos informa. Familias de la parroquia Naiguatá del estado La Guaira que pernotan en las calles piden mejor organización al momento de la entrega de las ayudas para evitar desigualdad. Así lo pidió la señora Glena Piñerúa, que además solicita agilizar el censo de sus viviendas. Piñerúa indicó que la población se mantiene en ansiedad por las constantes réplicas. Que en todas las calles de la parroquia Naiguatá lleguen los suministros por iguales. ¿Para qué? Todos estamos afectados, tanto como el terremoto con casas caídas. Hay angustia, ¿me entiendes? Hay angustia. Lo que pedimos en realidad es sectoricen para que otras personas, ¿verdad?, no dañen las situaciones de los demás, y los que estamos afectados le lleguen en realidad las ayudas correspondientes. Que estamos censados, algunos no han censado, algunos estamos durmiendo en la calle. ¿Por qué? Porque no sabemos qué ha pasado en las casas. Unas de las casas pueden estar paradas por fuera, pero por dentro no sabemos qué puede pasar. Todos los días tiembla, vamos a hablar claro, todos los días tiembla. Entonces, ¿cómo una persona se va a poder acostar a dormir dentro de su casa si ya hay paredes agrietadas
donde todavía tiembla, no se puede. De la misma manera abogó por las familias que no sufrieron daños en sus viviendas, pero carecen de alimentos. La señora Piñerúa afloró que otra dificultad que se presenta luego de los terremotos es que quedaron sin sustento económico. Pero yo pido también que se ocupen de las calles que están más arriba. Sí, hay calles que no le pasaron nada, pero también necesitan la alimentación, también necesitan el suministro de agua. Todo en general necesitamos, porque la mayoría de todos quedamos sin empleo. La mayoría de todos no tienen ni un bolívar, ni siquiera en su cartera. Desde Caracas, José Blanco. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Y así llegamos al final de esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias por acompañarme en esta hora haciendo un recorrido por los distintos rincones de Mesoamérica. Muchas gracias también a la red de corresponsales, a las radios comunitarias, organizaciones y medios aliados que mantienen vivas estas historias y hacen posible que cada semana llegue esta información hasta usted. Y por supuesto, gracias por escucharnos. A cada persona que sintoniza este informativo, porque usted también forma parte de esta red de comunicación. Yo soy Génesis R. Cruz y ha sido un gusto acompañarle. Nos encontramos la próxima semana en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Que tenga una muy buena semana. Tengo varios días de estar bien, pero bien perdido. La verdad que Ciudad Gótica va bien conmigo. Y no estoy hablando de Ciudad Sandino. Es Nicaragua del Sur, donde yo vivo. Y la verdad es que estaría mucho más jodido. En Costa Rica del Norte está todo perdido. Y buena onda, mi hermano centroamericano. Gallos, una barra, 3, 2, 1. Nicaragua del Sur, Costa Rica del Norte. De Acachimba a Cachete, sonamos tuani con toda mi gente. Nicaragua del Sur, Costa Rica del Norte. De Acachimba a Cachete, sonamos tuani con toda mi gente. Aquí llueve, aquí llueve, aquí llueve todos los días. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.